Ok, hemos visto que los NATs proveen un servicio realmente útil. Nos permiten compartir una dirección IP entre varios hosts, lo cual es realmente útil hoy en día, dado que las direcciones IP cada vez son más escasas. También pueden proveer algunos otros servicios útiles como un grado limitado de seguridad y de firewall. Existen muchas implicaciones de lo que pasa cuando tú estás detrás de un NAT. En este video vamos a ver algunas de esas implicaciones en algunas aplicaciones modernas y vamos a intentar lidiar con ellos y sus obstrucciones. Así que la primera implicación, aplicaciones de un traductor de direcciones de red, es, hablando de manera general, las conexiones entrantes. Tú no puedes tener conexiones entrantes. Entonces, como hemos visto cuando hablamos de Skype, esto pasa si tú quieres abrir una llamada a alguien que está detrás de una. Tú no puedes directamente abrir una conexión TCP hacia ellos. No existe una correspondencia para esto. Así que veamos qué es lo que pasa. Aquí tenemos un servidor SSH que está justamente detrás de un NAT. Aquí está el servidor A. Y tiene, sucede que está corriendo en el puerto, puede estar corriendo en el puerto 22. Bueno, aquí tenemos el puerto 80. ¿Sí? Podemos suponer también que este es un servidor HTTP. ¿Sí? Y tiene una conexión abierta al servidor S, ¿sí? Digamos a este servidor. ¿Sí? Está navegando en la web, entonces tiene una conexión web utilizando el puerto 80, justamente están intercambiando información al puerto 80. Ok, esto está genial, pero bueno, ahora qué pasa si el host B quiere abrir una conexión a SSH al host A? Bueno, el problema es que al momento que le mandemos un paquete hacia el NAT, es decir, de aquí hacia acá, ¿sí? Este paquete va a necesitar ser traducido para que entre justamente al 10.0.0.101.2.22, que es el puerto 22 del SSH. Pero no hay una correspondencia para ello, no hay un mapeo. SSH es un servidor. Él no hace una petición de conexión, él recibe conexiones o peticiones de conexiones. Así que el NAT no tiene esta correspondencia. Entonces, debido a que no hay un mapeo, ¿sí? Hacia 10.0.0.101.2.22, B no puede abrir una conexión de manera efectiva hacia el servidor SSH. Ok, el NAT permite conexiones de salida, pero no permite conexiones de entradas. Y esto trae todo tipo de complicaciones para las aplicaciones. Donde, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si estoy corriendo Skype y yo quiero hacer una llamada telefónica? Si el otro nodo está detrás de un NAT, no voy a poder abrir una conexión hacia ese nodo. Entonces esto realmente restringe el tipo de servicios que tú puedes desplegar o desarrollar. O tú tienes que brincar a través de algunos saltos para hacer que las aplicaciones funcionen cuando están detrás de un NAT. Pero también es la implicación número uno, que es estar detrás de un NAT hacia una aplicación, es que esencialmente a menos que tú te coordenes muy cuidadosamente, tú no vas a poder abrir una conexión, o nadie va a poder abrir una conexión hacia ti. ¿Sí? Entonces hay que coordinarse y hay que establecer mecanismos. Por ejemplo, ¿sí? El primer enfoque que hablamos muy brevemente en Skype es algo llamado conexión inversa o conexión hacia atrás. Imaginemos que A está detrás de un NAT y B quiere abrir una conexión hacia A. Entonces B no tiene un mapeo en el NAT, entonces los paquetes van a llegar, pero van a rebotarse y vamos a tener errores de SMP. Así que bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, tenemos que utilizar un servicio inverso, un poco como servicio de rendezvous o de citas,
donde A y B ambos se conectan a este servicio de rendezvous. Entonces cuando B quiere abrir una conexión a A, lo que realmente es mandar una petición donde decirle, hey, yo quiero mandar una conexión. El servicio de rendezvous puede retransmitir esta petición y A puede entonces abrir una conexión hacia B. Esto se conoce como conexión inversa. Entonces, es decir, B quiere abrir una conexión justamente a A, pero lo hace a través de el relay. El relay le avisa y después A se comunica con B. Y este es justamente como lo hace Skype. Otro enfoque que también es utilizado por Skype es que cuando ambos hosts están detrás de un NAT, es decir, ninguno de ellos puede abrir una conexión directamente hacia el otro, en ambos casos la conexión va a fallar, es decir, no existe una correspondencia, un mapeo en los NATs, entonces esto falla. Entonces, en lugar de utilizar conectarlos a través de un relay, y que el relay, en lugar de eso, los conectamos a través de un relay y el relay retransmite el tráfico entre estas dos conexiones. Así que el flujo de datos de A es recibido por R. De aquí, si yo quiero mandarle A, se comunica con A, se comunica con B. Estos dos tienen conexiones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conectarme a B, ¿sí?, lo que tengo que hacer es mandar la petición, R la va a retransmitir justamente a B. Y si B tiene información, la va a mandar a través justamente del relay. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos de alguna manera salvar la situación, ¿sí?, pero justamente tenemos un pequeño punto de falla que es el relay, es decir, si nos cae el relay, entonces vamos a perder la conexión, ¿sí? Si vamos a tener que hacer esto, normalmente vamos a tener que encriptar el tráfico, a menos que nosotros confiemos en el relay, pero bueno, aquí, bueno, ambos hosts tienen un NAT, aún podemos abrir conexiones hacia afuera en el relay, ¿sí? Y lo tenemos que hacer a través de alguien que no esté detrás de una dirección local, tiene que ser una dirección pública. Ok, y ese es un conjunto de algunas cosas básicas que tú puedes decir acerca del nivel TCP. Y resulta que tú necesitas abrir conexiones directas, ahí puedes hacer cosas más agresivas. Esto se conoce como el hole punching NAT, ¿sí? O atravesar o hacer hoyos en el NAT, ¿sí? Y bueno, la idea básica aquí es que tenemos dos clientes que están detrás, es decir, el cliente A y el cliente B que están detrás de NATs, y queremos abrir conexiones directas de uno a otro o conexiones directas entre ellos. Y no queremos ir a través de un servicio externo de rendezvous o de relay o retransmisión. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En la primera plática dijimos que un servidor externo podría hacer eso, tú sabes, algún servicio aquí de manera externa, ¿sí? Averiguar la dirección externa y los puertos. Entonces el cliente B dice, ajá, si yo te mando paquetes, digamos, del puerto 600 UDP, el servidor entonces va a reportar con un mensaje diciendo, ok, estos paquetes que tú estás enviando los he visto llegar desde el 76, por ejemplo yo los he visto llegar desde el 76, 18, 17.20, ¿sí?, en el puerto 9091. Entonces el cliente B sabe que 10.1.1.9 6000 aparece externamente hacia el mundo como 76, 18, 17, 20, 90, 91.
¿sí? Y A puede hacer la misma cosa, ¿sí? Entonces, de esta manera, por ejemplo, de esta manera, ambos clientes han mandado paquetes sobre el NAT hacia un puerto y conocen su puerto de dirección interna, eh, el puerto y su dirección interna, y ahora conocen su dirección externa y puerto. Entonces, los NATs han creado ya mapeos o correspondencias. Entonces, ellos tienen correspondencias internamente para cada dirección y puerto de manera interna. Entonces, digamos que tenemos un NAT de cono completo. Solo por simplicidad, esto significa que estos mapeos están ahora activos en los NATs y ahora es posible comunicarse. Ahora sí, ya que están, digamos, ya están estos establecidos, yo puedo comunicarme de manera directa, ¿sí? De aquí para acá o viceversa, de aquí para acá, ¿sí? Ahora la pregunta, bueno, ¿cuál es la dirección IP pública y puerto del cliente A? Basado en lo que el servidor puede decir, digamos que es 128.34.22.8, digamos que es 30.005, ¿sí? Y el cliente B puede mandar tráfico hacia esa dirección pública y puerto, ¿sí? Y puede justamente diversificar el mapeo del NAT. Entonces, de manera similar, podemos pedirle que al B podemos mandarle en una dirección pública justamente a esta, al 76, 18, 17, 20, 90, 91. Y podemos atravesar ese mapeo y llegar al cliente B. Esto supone que los mapeos están utilizando un NAT de full cone o cono completo, ¿sí? Y digamos que ahora no son conos completos, resulta que aún podemos hacer algunos trucos, donde el servidor puede decirle al cliente A y al cliente B de nuevo que la dirección pública y par de puerto están de otros, tienen otros clientes y que los otros clientes pueden intentar mandar tráfico a cada uno de manera simultánea. Así que el cliente B puede estar mandando tráfico a través de hacia 128, es decir, mandar de aquí al 128, 34, 22, 8, 30.005 desde su puerto 6000. Simultáneamente, el cliente A va a mandar tráfico al 76, 18, 17, 20, 9091 de su dirección IP y puerto. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos un NAT de cono restringido a hacia un puerto restringido. Entonces, paquetes como están saliendo por los mismos puertos, que ya tenemos los mapeos, van a pasar. Entonces, no vamos a tener ningún problema, ¿verdad? Porque ya existen estas correspondencias con estos protocolos, dirección IP y puerto, ¿sí? Entonces estamos nosotros forzando justamente a que establezca conexiones a un servidor, pero al momento que nosotros establecemos conexiones al servidor, creamos una correspondencia aquí. Entonces, bueno, resulta que esto va a trabajar para los NATs de cono completo, porque estos mapeos trabajan aún si las dirección IP y puertos son diferentes. Trabajará para los conos restringidos, porque bueno, los mapeos incluyen la dirección IP externa del otro NAT. Y trabajará para los puertos restringidos porque de nuevo los paquetes vienen desde los puertos correctos de UDP. Una clase de NAT que no va a funcionar es el NAT simétrico, porque estos clientes platican con un servidor para averiguar su dirección IP y puerto que son externos. Este mapeo no se mantiene si ellos empiezan a hablar con otro NAT, es decir, cambian. Y bueno, solo porque el puerto del servidor es 30.005, cuando el cliente hablar con el NAT no va a reutilizar ese puerto 30.005, va a asignar un nuevo puerto externo y no va a funcionar. Esta es la razón por que los NAT simétricos realmente no son muy queridos en Internet. Otra de las implicaciones de los NATs a las aplicaciones es cómo hacen las cosas para establecer las correspondencias o mapeos.
ya sea utilizando relays o servicios de rendezvous. Así que bueno, tal vez una implicación mucho más fuerte de los NATs es el transporte. Si tú piensas por un segundo que un NAT establece un mapeo, necesita conocer el protocolo de transporte. Necesitas conocer el encabezado del protocolo de transporte. Por ejemplo, cuando establecemos un mapeo UDP o TCP, el NAT necesita conocer qué es un segmento TCP o qué es un segmento UDP y cuál es el número de puerto que está en ese segmento. ¿Y qué es lo que necesitamos reescribir? Tenemos que recalcular las sumas de verificación y sin eso, bueno, no lo podemos hacer. Así que si tú desarrollas, digamos, un nuevo protocolo de transporte utilizando un identificador de protocolo de transporte diferente, ¿sí? En un paquete IP y tú intentas atravesar un NAT, el NAT te va a descartar, es decir, no va a haber un formato establecido para eso. De esta manera, tú no puedes desarrollar nuevos protocolos de transporte en el Internet hoy en día. Así que es un problema del huevo y la gallina, donde la gente desarrollando el software y manteniendo el software del NAT no va a agregar soporte a nuevos protocolos de transporte a menos que sean muy muy populares. Y no van a ser populares a menos que logren atravesar los NATs. Así que bueno, existe un tipo de debate y discusión filosófica hasta, bueno, digamos mediados de los 2000 donde los NATs estaban básicamente atorados con TCP, UDP y SMP. Para hacer una aplicación que trabaje para en la realidad, el Internet y de manera a lo largo y ancho del Internet, tiene que utilizar uno de estos tres protocolos de transporte. Y bueno, realmente con los NATs de hoy en día, nosotros no vamos a ver ningún protocolo nuevo de transporte para el Internet. Así que esto nos lleva a un debate, un gran debate filosófico, especialmente ocurriendo conforme las NATs se desarrollaron cerca de los 2000, acerca, por un lado, los NATs son realmente útiles. Podemos reutilizar direcciones para seguridad y si aún estoy detrás de un NAT, yo puedo incluso tener algunos puertos vulnerables abiertos. Por ejemplo, mi máquina de Linux o mi máquina de Windows. Ya que no hay un mapeo, los atacantes afuera en el Internet no pueden comprometer, digamos, mi máquina. Así que esto me da un ejemplo muy simple eh, y muy efectivo de que, bueno, acerca de la seguridad de los usuarios. Cuando no tengo conexiones abiertas, eso puede ser bueno, pero también es tremendamente doloroso, especialmente antes que los NATs empezaron a estandarizar su comportamiento. Desarrollar aplicaciones es realmente difícil. Imagínate que alguien llama a tu aplicación, eh, eh, bueno, no importa, simplemente si tú generas una conexión, la conexión se va a tirar y puede ser algo como que un cliente esté pasando de un servidor a otro, entonces el NAT que está utilizando un NAT simétrico, tal como los puertos están siendo reasignados, entonces la conexión se va a romper. Esto es realmente difícil de depurar y de encontrar el error. Así que un ejemplo que es realmente famoso es el llamado Speak Freely, el cual es un servicio de voz sobre IP antes de Skype, y básicamente el tipo decía, ok, yo voy a, a detener, desarrollar Speak Freely porque, bueno, no trabaja sobre los NATs y no hay manera de trabajar eso con los NATs. Así que antes de que la gente averiguara lo que era el hole punching y antes del comportamiento estándar ocurría, mucha gente se desanimó. Así que es un debate filosófico grande. Los NATs son buenos, los NATs pueden ser malos, ellos pueden romper el argumento extremo, eh, pero es realmente interesante eh, cómo funcionan, ¿verdad? Y bueno, de alguna u otra manera los NATs están aquí para quedarse, ellos ya están desplegados, desarrollados, sus ventajas de manera general eh, sobrepasan las desventajas y la gente va a utilizarlos y va a hacerlos trabajar y si tú quieres utilizar el internet vas a tener que darle la vuelta y saber cómo utilizarlo. Pero bueno, esto significa que de alguna manera histórica el internet ahora tiene
una cintura un poquito otra vez angosta, donde existe un protocolo unificante que te permite tener muchos protocolos de transporte, ¿sí? Muchos protocolos de enlace por abajo, pero los NATs cambiaron eso. Así que en el sentido práctico, nuestro nuevo reloj de arena tiene ahora solamente 3 capas. Sí, tenemos vamos a poder construir protocolos encima de UDP, que es realmente lo que está haciendo hoy en día. Y aquí UDP provee un servicio de datagramas lindo, en lugar de utilizar un identificador de transporte en capa 3 y utilizamos un puerto en capa 4. Pero este es el mundo como es hoy en día, y ese es justamente como el Internet funciona utilizando la traducción de direcciones de red. IP está con ICMP, TCMP, TCP y UDP, y podemos ver cómo esta tecnología interactúa. De manera actual, esto es como ha cambiado. ¿Sí? Como ha cambiado, antes teníamos justamente IP y que ya podemos tener cualquier cosa. Ahora ya no nos podemos tener, debido a los NATs, estos 3 que tenemos aquí. Entonces, este es como vamos a operar hoy en día si queremos atravesar los NATs.